¿Alguna vez te has preguntado cómo una persona común y corriente que ara la tierra con bueyes puede convertirse en uno de los mayores canales de milagros de la historia? Esta es la historia de Eliseo, un hombre que no nació profeta, pero se convirtió en un poderoso instrumento de la justicia divina. En un mundo sacudido por la guerra, el hambre y la incredulidad, él no solo fue testigo de milagros, él fue el milagro. Si alguna vez pensó en darse por vencido, se sintió demasiado pequeño ante un llamado o pensó que los milagros eran cosa del pasado, prepárese, porque en este viaje comprenderás que Dios todavía levanta a hombres comunes y corrientes para hacer cosas extraordinarias. Puede que el nombre Eliseo no tenga el mismo peso inmediato que Elías, pero su legado, marcado por sanación, fe, obediencia y confrontaciones sobrenaturales, es capaz de transformar tu perspectiva. Desde el Monte Carmelo hasta la resurrección de los muertos, pasando por opositores como el ejército sirio, Eliseo vivió una historia tan intensa como inspiradora. Y lo mejor, lleno de lecciones prácticas para quienes quieren servir a Dios con valentía, audacia y un corazón dócil. Si estás listo para sumergirte en esta trayectoria profética llena de aceite, fuego, multiplicaciones y decisiones difíciles, entonces ven conmigo. Cuando Elías se encontró con Eliseo, él no estaba en un templo ni ayunaba en el desierto, estaba arando la tierra, con las manos en la azada y los pies en el polvo. Y es precisamente ahí donde os llega el llamado divino, en lo ordinario de la vida. Al recibir el manto de Elías sobre sus hombros, Eliseo comprendió. Era Dios quien lo llamaba. No lo dudó. Quemó el arado, sacrificó los bueyes y continuó sin mirar atrás. Una entrega radical, sin cláusulas ni garantías. Este momento inicial revela mucho más que un cambio de profesión. Es la representación de un corazón disponible, dispuesto a dejar el consuelo por la misión. Eliseo no pidió señales, no hizo cálculos, confió. La decisión de quemar sus medios de subsistencia demuestra que no había un plan B. Y quizás esta sea una de las mayores lecciones para quienes quieren vivir una vida de fe. O te sumerges por completo, o te quedas en la superficie para siempre. ¿Cuántas veces dejamos de vivir nuestra vocación porque quedamos atrapados en el arado de la rutina? Eliseo nos enseña que Dios llama mientras estamos en movimiento y que la obediencia inmediata desbloquea los destinos. Si sientes que Dios te está llamando a algo más grande, tal vez sea hora de quemar tus caballos, dejar ir tus miedos, tus hábitos, tu zona de confort y seguir. Al fin y al cabo, la mayor aventura de la fe comienza con un simple sí. El viaje de Eliseo junto a Elías no solo estuvo marcado por sabias palabras, sino por milagros que desafiaron toda lógica humana. Uno de los más impactantes fue cuando descendió fuego del cielo sobre el Monte Carmelo, consumiendo el sacrificio ante los profetas de Baal. Eliseo estaba allí observando cada detalle, aprendiendo que la fidelidad a Dios genera manifestaciones poderosas. Esto no fue solo un espectáculo, fue una enseñanza sobre la autoridad que proviene de la intimidad con el Altísimo. Mientras muchos buscaban señales, Eliseo procuró caminar junto a los que ya las llevaban. Ver a Elías actuar con tanta confianza fue un discipulado vivo. Cada milagro fue una lección práctica de fe, valentía y obediencia. Y es en este contexto que Eliseo configura su carácter profético. Entiende que los milagros no son solo demostraciones de poder, sino respuestas al grito de un pueblo, confirmaciones de una misión, expresiones de la justicia divina. Eliseo podría haber sido simplemente un espectador, pero decidió ser aprendiz. Cuando vio a Elías confiar incluso en medio del riesgo de muerte, comprendió que la fidelidad no se mide por la comodidad, sino por la constancia. Hoy en día, muchos quieren resultados inmediatos, pero pocos están dispuestos a caminar pacientemente junto a la sabiduría. Eliseo nos recuerda, si quieres experimentar lo extraordinario,
Aprende a ser fiel en lo simple, porque el que es fiel en lo poco se está preparando para el monte donde desciende el fuego. El momento más memorable de la vida de Eliseo fue quizás también el más doloroso, la partida de Elías. Sabiendo que su amo estaba a punto de ser secuestrado, Eliseo se negó a alejarse de él, de Gilgal a Betel, de Betel a Jericó y de Jericó al Jordán. Se mantuvo firme, decidido a no perder la oportunidad de recibir lo que ningún otro profeta se atrevió a pedir: una doble porción del espíritu de Elías. ¡Qué petición tan audaz! Pero también qué fe. Elías, al notar la persistencia del discípulo, pone a prueba su determinación. Pero Eliseo no se deja intimidar. Entiende que el llamado profético requiere perseverancia, hambre, sed y voluntad de cruzar el Jordán. Cuando el torbellino se lleva a Elías, caballos de fuego lo separan de Eliseo. Y ahí, en medio del asombro, sucede algo invisible pero poderoso. El manto cae. Era más que una tela. Era legado, responsabilidad, continuidad. Eliseo lo toma con reverencia. Ahora era él quien llevaba el peso de la misión. Con el manto en la mano, Eliseo regresa al Jordán y repite el gesto de Elías. Golpea las aguas y pregunta: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y las aguas se abren. El cielo responde. Ya no había dudas. Se entregó la doble ración. Pero con ello vino el doble peso de las expectativas, las batallas y las decisiones difíciles. Allí comienza el ministerio de Eliseo, bajo la sombra gloriosa de un maestro, pero con su propio brillo que aún no había aflorado. Con el manto en sus manos y la gente mirando, Eliseo sabía que no podía simplemente imitar a Elías. Tendría que vivir su propia fe. Su primer milagro es simbólico. Purifica con sal las aguas de Jericó, algo simple, incluso extraño, pero profundamente espiritual. El pueblo sufrió aguas amargas y Dios, a través de Eliseo, convierte una maldición en bendición. Un mensaje directo: donde pasa el profeta, la vida se renueva. La fe y la acción se mezclan como sal en el agua, invisibles, pero con un efecto poderoso. Poco después, un episodio controvertido. Los jóvenes se burlan del profeta y 2 osos salen del bosque, matando a 42 de ellos. Suena extremo, pero esta historia tiene capas. La burla no fue solo contra Eliseo, sino contra la autoridad profética, contra Dios mismo. Este juicio abrupto revela la seriedad de la misión. Eliseo no actúa por vanidad o ira. Es un instrumento de la justicia divina. Y aquí aprendemos que el llamado profético requiere firmeza, incluso cuando parece impopular. Estos 2 primeros milagros muestran diferentes lados del ministerio: restauración y juicio. Eliseo se presenta al pueblo no solo como el sucesor de Elías, sino como un hombre revestido de autoridad. La sal en el agua revela curación, los osos, respeto, y así la gente empieza a entender que Dios está con ellos. Si has sido llamado por Dios, recuerda, habrá tiempos de curación y tiempos de confrontación. El secreto está en caminar en obediencia, con el corazón firme y la mirada alta. A pesar de su creciente autoridad y sus impactantes milagros, Eliseo era humano. Y como todo ser humano, cargaba con dudas, dilemas y conflictos internos. Después del episodio del oso, no es difícil imaginar que se cuestionó a sí mismo. Actuó con demasiada dureza. ¿No podría la justicia divina haber sido más misericordiosa? Estos pensamientos no lo debilitan, al contrario, muestran que incluso los profetas más poderosos llevan conciencia y compasión en sus corazones. Eliseo no fue una máquina de hacer milagros, sino un siervo sensible a la voz de Dios y al clamor humano. En sus reflexiones se da cuenta de que el don profético no es un fin en sí mismo, sino una herramienta de servicio. Es natural, incluso necesario, que se pregunte si está en el camino correcto. Estos momentos de introspección lo hacen más accesible para nosotros.
Al fin y al cabo, ¿quién no se ha preguntado nunca si está obedeciendo correctamente? ¿Estás equilibrando la justicia con el amor, la fe con la prudencia? Estas crisis internas se convierten en espacios de crecimiento espiritual. En lugar de huir de las preguntas, Eliseo las enfrenta ante Dios. Entiende que incluso el profeta necesita ser pastoreado por el Espíritu, y eso lo cambia todo. Tus decisiones empiezan a venir de un lugar más profundo. Es como si cada duda se convirtiera en raíz, reafirmando aún más tu convicción. Entonces, si sientes que tus incertidumbres te debilitan, aprende de Eliseo. Ellas pueden ser el suelo fértil donde Dios plante sabiduría. La relación entre Eliseo y la mujer sunamita va mucho más allá de un milagro único. Nace de la hospitalidad, crece en la confianza y florece en la fe. Esta mujer, rica y generosa, notó algo especial en Eliseo. Decide construir una habitación en su casa, solo para que el profeta tenga un lugar donde descansar. Un gesto sencillo, pero lleno de honor. Eliseo, conmovido, profetiza: tendrás un hijo. Y así sucede. Lo imposible sucede porque alguien decidió servir a Dios a través de un profeta. Años más tarde, el niño enferma repentinamente y muere en brazos de su madre. Pero ella no se desespera. Toma el asno, se acerca a Eliseo y le declara: todo está bien. ¡Qué fe! Sabía que el mismo Dios que dio la vida podría restaurarla. Eliseo va a la habitación, ora, se acuesta sobre el niño y con insistencia y fe, el niño vuelve a la vida. Es uno de los momentos más conmovedores en la carrera de Eliseo. No por la demostración de poder, sino por la pura manifestación de compasión y esperanza. Este milagro nos recuerda que la fe práctica comienza con las acciones cotidianas: hacer espacio, honrar, confiar. La sunamita no buscaba bendiciones, buscaba servir. Y eso fue exactamente lo que atrajo el milagro. Eliseo también nos enseña que, ante la muerte, la respuesta no es el pánico, sino la oración persistente. Quizás hoy tengas promesas que parecen muertas, pero Dios aún resucita sueños. Y a veces, todo comienza con una habitación preparada para su presencia en tu hogar. Una viuda, desesperada por sus deudas, busca a Eliseo. Sus acreedores están a punto de tomar a sus hijos como esclavos y lo único que tiene en casa es un tarro de aceite de oliva. ¿Pequeño? A los ojos humanos, sí, pero Eliseo ve con los ojos de la fe. Da una curiosa instrucción: ve, pide a tus vecinos muchos contenedores vacíos, luego cierra la puerta y empieza a llenarlos. La mujer obedece sin dudar y el aceite comienza a fluir sin parar. Milagro con seguridad, pero también la obediencia en acción. Lo más impresionante es que el aceite solo se detiene cuando se acaban los contenedores. Eso dice mucho. Dios no limita su provisión. Somos nosotros quienes a veces limitamos nuestra fe. Eliseo no solo resuelve el problema financiero de la mujer, sino que también le enseña acerca de la confianza, la planificación y la colaboración con lo divino. Vende el petróleo, paga la deuda y todavía vive del resto. Una transformación completa, y todo empezó con lo que ya tenía en casa. A veces, el milagro no viene de fuera, viene de lo que ya tienes, pero aún no has apreciado. Este episodio es un poderoso recordatorio de que Dios se mueve a través de lo que parece pequeño e inútil. Eliseo nos muestra que la fe no es solo esperar, sino también actuar, pedir los vasos, cerrar la puerta, confiar en lo invisible. El aceite de oliva representa más que un recurso, representa presencia, sustento, dirección. Y quienes viven al servicio de Dios, como Eliseo, aprenden a multiplicar la esperanza en los hogares a los que entran. Si sientes que tienes poco, ponlo en sus manos y prepara los vasos. En tiempos de escasez, alguien le trae a Eliseo 20 panes de cebada y espigas verdes. ¿Parece suficiente? No por 100 hombres,
Pero Eliseo, con la calma de quien conoce al Dios de la abundancia, da una orden que parece absurda: repartid entre el pueblo, porque así dice el Señor, comerán y aún sobrará. Y eso es exactamente lo que pasó. Es imposible no recordar la multiplicación de los panes por parte de Jesús, como si Eliseo estuviera anticipando un patrón celestial de provisión: dar y confiar. Este milagro se diferencia de los demás porque no implica espectáculo, fuego ni resurrección. Se trata de sencillez y fe aplicada a una necesidad diaria: el hambre. Eliseo muestra que el poder de Dios no se limita a las grandes causas, sino que llega incluso al plato vacío. La multiplicación no surgió de un grito desesperado, sino de una disposición generosa y de un profeta sensible a las necesidades. Aquí la fe se expresa en la vida cotidiana, en el alimento compartido, en el milagro que alimenta los cuerpos y renueva la esperanza. ¿Cuántas veces sentimos que no tenemos lo suficiente para dar, que nuestros recursos son demasiado pequeños? Eliseo nos recuerda que un poco, en las manos adecuadas, se convierte en mucho. Esta historia nos enseña a confiar en el más que suficiente de Dios. Cuando damos con fe, no solo satisfacemos necesidades, activamos milagros. Así que, aunque lo que tienes parezca mínimo, no lo des por sentado. Compartir y observe a Dios hacer que algo quede donde antes faltaba. La fama de Eliseo creció y con ella los conflictos. El rey de Siria descubrió que todos sus planes militares estaban siendo revelados por alguien en Israel. Ese alguien era Eliseo, por supuesto, el profeta que escuchó secretos susurrados en las cámaras enemigas. Enojado, el rey envía un ejército entero para capturarlo. Un hombre rodeado de soldados. Parece el final, ¿verdad? Pero no para aquellos que ven con los ojos de la fe. Eliseo no se desespera, ora, y Dios ciega a sus enemigos. Con autoridad, Eliseo conduce al ejército ciego a Samaria, justo enfrente del rey de Israel. Y cuando todos piensan que va a haber una masacre, él los sorprende. Dadles pan y agua. El profeta transforma el campo de batalla en una mesa de paz. Los sirios comen, beben y regresan a casa sanos y salvos. Un gesto que rompe ciclos de violencia y enseña que el verdadero poder está en saber cuándo actuar y cuándo perdonar. Eliseo, una vez más, elige servir a Dios con sabiduría divina. Esta historia trata sobre la visión. Mientras el siervo veía el ejército enemigo, Eliseo vio los ejércitos celestiales a su alrededor. ¿Qué ves cuando los problemas te rodean? ¿Solo la presión o la presencia? El enfrentamiento con el ejército sirio nos muestra que los milagros también ocurren en la mente, en las estrategias, en la sabiduría en tiempos de guerra, y que Dios usa a sus profetas para ganar batallas sin derramar sangre. A veces ganar es saber cuándo no luchar. Samaria está rodeada. El hambre es tan intensa que la gente paga fortunas por una cabeza de burro, y suceden cosas aún peores. Un escenario de total desesperación. En medio del caos, el rey culpa a Eliseo y ordena que lo maten. Pero el profeta, sereno, lanza una audaz profecía. Mañana habrá abundancia a las puertas de la ciudad. Una palabra aparentemente absurda. Después de todo, ¿cómo podría haber abundancia donde solo hay miseria? Pero Eliseo habló desde la justicia divina, no desde las circunstancias. Entre los que escuchan, un funcionario del rey se burla. Aunque el Señor abriera las ventanas de los cielos, esto no sucedería. Eliseo responde con firmeza: verás con tus ojos, pero no comerás. Se corrió la voz, y Dios comienza a actuar a su manera. Esa misma noche, los leprosos hambrientos deciden rendirse al enemigo, pero cuando llegan al campamento sirio, lo encuentran todo vacío. Dios hizo huir al ejército enemigo ante el sonido de un ejército imaginario. Milagro, estrategia y oportunidad disfrazadas. Los leprosos anuncian la buena noticia y la gente corre en masa hacia las puertas. Tal como había profetizado Eliseo,
Llega la abundancia, y el oficial burlón es atropellado por la multitud, viendo el milagro, pero sin participar en él. Fuerte, ¿verdad? Esta historia nos recuerda que la incredulidad puede hacer que nos perdamos lo que Dios está a punto de hacer. Eliseo enseña, incluso en el valle de la escasez, la palabra de Dios está viva. Y cuando él decide actuar, ningún muro detiene la multiplicación. Naamán era comandante del ejército sirio, poderoso, respetado, pero leproso. La enfermedad manchó su gloria y lo carcomió por dentro. Un día, a través de un simple siervo israelita, oye hablar de Eliseo, el profeta de Dios. Es interesante cómo la curación comienza con la humildad de escuchar a alguien insignificante. Naamán acude a Eliseo con oro, plata y vestidos finos. Pero en lugar de una cálida bienvenida, recibe un mensajero con una sencilla instrucción: lávate 7 veces en el Jordán. Naamán se rebela. Esperaba algo más dramático, tal vez un gesto teatral, una oración poderosa o al menos un toque. Pero Dios no se somete a las expectativas humanas. Solo cuando Naamán decide obedecer, incluso sin entender, ocurre el milagro. Se sumerge 1, 2, 7 veces y su piel se vuelve como la de un niño. Una cura física, pero también espiritual. Eliseo no solo lo purifica, sino que le enseña que la verdadera fe requiere humildad y entrega. Lo más bonito de esta historia es que Naamán regresa transformado. Reconoce que hay un solo Dios verdadero, y el mérito no es de Eliseo, sino del Dios que actúa a través de los corazones disponibles. A veces esperamos que la respuesta llegue con gloria y ruido, pero llega en el silencio de un río, en una obediencia discreta, en una fe que se doblega. Eliseo nos enseña que el milagro más grande no es la curación del cuerpo, sino la renovación del alma que ocurre cuando dejamos el orgullo a orillas del Jordán. Giezi era el siervo de Eliseo, alguien que caminó junto a un profeta, fue testigo de milagros, escuchó palabras poderosas y aún así cedió a la codicia. Después de la curación de Naamán, Eliseo rechaza cualquier regalo. Él sabe que la gracia de Dios no tiene precio. Pero Giezi, vencido por la codicia, corre tras Naamán en secreto, inventa una historia y recibe plata y ropa. ¿Un desliz? Tal vez. Pero ante Dios, la integridad no es opcional, es una parte esencial del servicio. Cuando regresa, Giezi cree que podrá ocultar su error, pero Eliseo, sensible al espíritu, confronta: ¿mi corazón no estaba con vosotros? La respuesta es un silencio que resuena hasta el día de hoy. Eliseo declara que la lepra de Naamán ahora caerá sobre Giezi y sus descendientes. Un momento duro pero justo. La consecuencia de la corrupción es inmediata y pública. Más que un castigo, es una lección sobre la seriedad del trato con las cosas sagradas. No puedes juntarte con profetas y mantener un corazón dividido. Este episodio es una llamada de atención para todos los que sirven. El mayor riesgo no está fuera, sino dentro, cuando la familiaridad con lo sagrado adormece la reverencia. Giezi vio milagros, pero no observó su corazón. Eliseo, por otro lado, muestra que el verdadero liderazgo confronta, protege el legado y mantiene limpio el altar. ¿Y tú? ¿Estás sirviendo con las manos limpias? Porque quien quiera una doble ración, necesita tener doble carácter también. La escena es curiosa y, al mismo tiempo, llena de significado. Un grupo de profetas está construyendo un lugar más grande para reunirse y uno de ellos, mientras corta leña, deja caer su hacha al río. Detalle: el hacha fue prestada. El joven se desespera. Perder algo de otra persona era algo grave. Eliseo, con la calma que se ha convertido en su marca registrada, pregunta: ¿dónde cayó? Lanza un trozo de madera al lugar indicado y el hierro flota. Es un milagro silencioso pero profundo. Este episodio nos muestra que Dios no se limita a grandes obras. También se preocupa por las pequeñas pérdidas, los detalles cotidianos,
los objetos sencillos. Eliseo podría haber ignorado la petición, pero decide intervenir, demostrando que servir a Dios significa estar disponible incluso para lo que parece insignificante. El hacha flotante es la prueba de que el cielo se mueve cuando hay fe sincera, incluso en las causas pequeñas, y que el verdadero profeta no desprecie el grito de los humildes. ¿Cuántas veces pensamos que solo los problemas grandes merecen oración? Eliseo nos enseña lo contrario. Todo le importa a Dios. Un hacha, un sueño, un detalle perdido. Si estás enfrentando una situación que parece demasiado pequeña para involucrar al cielo, recuerda esto: Dios es el Dios de los detalles, y Él puede hacer que el hierro flote. Solo pídelo con fe y señala el lugar donde se perdió. El rey de Siria no está contento. Todas las emboscadas contra Israel fracasan misteriosamente. ¿Alguien lo está denunciando? No, es Eliseo, el profeta que escucha de Dios incluso los susurros del palacio enemigo. Enojado, el rey ordena el asedio de Dotán, la ciudad donde se encuentra Eliseo. Su siervo, al ver la ciudad sitiada, se desespera, pero Eliseo, con calma, ora: «Señor, abre sus ojos para que vea». Y entonces el niño ve las montañas llenas de caballos y carros de fuego a su alrededor, el cielo listo. Es una de las escenas más sorprendentes de la vida de Eliseo. No mediante una batalla ganada con una espada, sino mediante una batalla ganada con visión espiritual. Cuando el enemigo físico parece abrumador, Dios revela la realidad invisible, la que realmente importa. Eliseo sabía que quien camina con el cielo nunca está solo. Ver los ejércitos celestiales no solo cambia el momento, cambia la forma de ver la vida. Cuando ves con fe, el miedo pierde su poder, pero Eliseo va más allá. Ora para que sus enemigos sean cegados y luego los conduce con misericordia a Samaria, sin violencia, sin muerte. Son alimentados y liberados. Es Dios mostrando que el verdadero poder no está en la fuerza bruta, sino en la sabiduría divina. Eliseo nos enseña que ver lo invisible es más importante que reaccionar ante lo visible, y que incluso en tiempos de guerra, Dios puede usar la fe para restaurar, sorprender y transformar a los enemigos en oportunidades de paz. Una vez más, Samaria está rodeada, el hambre se apodera de nosotros y la situación se vuelve insostenible, hasta el punto en que las madres compiten por la carne humana, uno de los relatos más oscuros de las Escrituras. El rey, desesperado, se rasga las vestiduras y culpa a Eliseo, pero el profeta, firme como siempre, lanza una palabra sorprendente: mañana habrá abundancia. En medio del horror, una promesa. En medio de la oscuridad, una chispa de luz. La fe de Eliseo no se doblega ante las circunstancias porque está anclada en un Dios que transforma la desgracia en salvación. La respuesta de Dios llega de una manera inusual. 4 leprosos, rechazados y hambrientos, deciden arriesgarse en el campo sirio. Pero cuando llegan allí, encuentran todo abandonado. Dios hizo huir al ejército ante el sonido de un enemigo que ni siquiera existía. El milagro ocurre fuera de los muros, con hombres que nadie esperaba. Eliseo lo sabía. Cuando la justicia divina se manifiesta, no depende de la fuerza humana. Actúa entre bastidores, con celestial sencillez y precisión. La gente se apresura a aprovechar la abundancia. Y ese oficial, que se burló de las palabras del profeta, es atropellado por los hambrientos a las puertas de la ciudad. Vio el milagro, pero no lo probó. Una escena dura, pero que termina con una floritura, la lección de Eliseo. Nunca subestimes una palabra de Dios. La justicia divina no falla, aunque parezca tarde, y la incredulidad, por muy disimulada que esté, siempre tiene un precio. De Eliseo aprendemos que la fe es ver lo invisible, antes de que se vuelva inevitable. Eliseo vivió como profeta, sirvió fielmente, realizó milagros, pero incluso después de su muerte,
Su legado continuó. En un momento de tensión, los soldados arrojan apresuradamente un cuerpo a la tumba donde habían sido enterrados Eliseo. Al tocar los huesos del profeta, el muerto revive. Sí, has leído bien. Ni siquiera la muerte borró la unción sobre Eliseo. Es como si el cielo dijera: lo que fue plantado en la fe florece incluso en el silencio de la tumba. Una escena breve, pero llena de significado eterno. Este milagro después de la muerte muestra que lo que hacemos en Dios nunca muere. Eliseo no estaba allí para orar, imponer manos o hacer declaraciones, pero su vida se había convertido en un canal permanente de presencia divina. Y esto nos hace preguntarnos: ¿qué estamos dejando como herencia? ¿Qué tipo de fe sobrevive a nuestra ausencia? Eliseo nos enseña que un ministerio fiel no termina en la tumba. Resuena, inspira y transforma a generaciones enteras. La historia termina con un hombre resucitando de entre los muertos mediante el simple contacto con alguien que vivía completamente entregado a Dios. Quizás este sea el mayor milagro de Eliseo: demostrar que la vida con Dios deja marcas eternas. No importa cuántos años pasen, ni quién nos entierre. Si la unción de Dios ha reposado sobre nosotros, incluso nuestros huesos tendrán un propósito. Así que vive hoy como alguien que quiere resucitar vidas incluso después de partir, porque en Dios el fin nunca es el fin. Y ahora que conoces la trayectoria de Eliseo, desde su llamado hasta el impacto que generó incluso después de su muerte, surge una pregunta inevitable. ¿Qué estás haciendo con el llamado que Dios te dio? La historia de este profeta no es solo una secuencia de milagros, es una invitación, un llamado a la fe audaz, la obediencia inmediata, la integridad no negociable y el servicio sincero. Puede que no tengas un manto sobre tus hombros, ni escuches voces del cielo, pero la misma unción que conmovió a Eliseo todavía está disponible. Está en las pequeñas actitudes, en la elección de servir, de perdonar, de confiar incluso cuando todo parece contrario. Entonces te pregunto, ¿qué ejes necesitas recuperar? ¿Qué vasos vacíos te pide Dios que prepares? ¿Qué acciones concretas puedes tomar hoy para dejar un legado como el suyo? Si este mensaje te tocó el corazón, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Tenemos muchas otras historias bíblicas que transformarán tu visión y fortalecerán tu fe. Aquí, cada video es una oportunidad para crecer espiritualmente y caminar con más propósito. Y recuerda, no tienes que ser famoso para ser usado por Dios, solo necesitas estar disponible.